Buenas tardes, mi grupo está conformado por Hernán Lambraño, Luis Banquet, Consuelo Castillo, Víctor Villafaña y mi persona Auri Ballesteros. Bueno, los estudios con contraste varitado que se utilizan en pacientes pediátricos, entre estos encontramos el esofagograma, que se utiliza en el estudio de patologías esofágicas. Siempre que no se pueda realizar una endoscopia, es muy útil para diagnosticar divertículos o estenosis esofágica. Eh, la preparación para todos estos tipos de estudios especiales se necesita una hidratación adecuada. Dependiendo de la edad de los pacientes, se realizan las ayunas, deben de tomar abundantes líquidos. La inmovilización para todos estos pacientes, como son niños, necesitan siempre del apoyo del familiar para realizar una buena toma de imagen, para que no haya mucho movimiento. La administración del contraste para este estudio de esofagograma depende de la edad del paciente. Por ejemplo, si son menores de 6 meses, puede ser 40 ml. Si es mayor de 6 años, hasta 200 ml. La posición del paciente en decúbito supino o en sedestación con la ayuda del familiar. Las proyecciones básicas son anteroposterior, lateral, preferiblemente izquierda. El tránsito intestinal es un estudio de tránsito que se utiliza una forma de rayos X en tiempo real llamada fluoroscopia y material de contraste para producir imágenes del intestino delgado. Bueno, la administración del contraste se la administra medio de contraste por vía oral. La dosis es según el peso y la edad del paciente. Las posiciones en decúbito supino, proyección AP y lateral. También encontramos el colon por enema doble contraste. El colon por enema y colon doble contraste. El colon por enema es un estudio radiológico de la parte inferior del tracto gastrointestinal que sirve para ver el intestino grueso y buscar pólipos o cáncer en el recto. Consiste en pasar por vía rectal a través de una sonda, una sustancia llamada bario, y la posterior toma de imágenes. Las preparaciones igual, dependiendo de la edad del paciente, se le realiza una dieta, tomar abundante líquido. También la administración consiste en pasar por vía rectal a través de una sonda, una sustancia llamada bario, y la posterior toma de imágenes. Hay dos tipos de estas pruebas: la técnica de un solo contraste, donde el sulfato de bario se inyecta en el recto para poder obtener una vista del perfil del intestino grueso, y tenemos la técnica de doble contraste, donde el aire y el bario se insertan en el recto. Las posiciones son en decúbito supino, decúbito prono, las proyecciones oblicuas. Los tiempos de adquisición, bueno, depende. En pediátricos demoran de 40 a 60 minutos. Muchas gracias. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste varitado en pediátrico. Hipersensibilidad al principio activo del MS. Fístula del tracto gastrointestinal. Dolor abdominal intenso. Irritación peritoneal. Fístula traqueoesofágica o bronquioesofágico. Estenosis pilórica. Lesiones nuevas, quemaduras del tracto gastrointestinal. Enterocolitis necrotizante. Sospecha de enfermedad diverticular, isquemia de pared intestinal. Imágenes de referencia de autoría propia o correctamente citadas como lo indican las normas APA. Esofagograma. Como podemos observar en esta imagen, se observa el esófago y respectivo contraste que está señalado por las flechas, que da una imagen radiopaca para observar con mejor claridad el esófago. Tenemos acá el tránsito intestinal, que se observa intestino grueso y delgado, también con respectivo contraste en el infante, y se ve la imagen también radiopaca de todo el intestino que está surtido con el contraste. Conseguir un caso de estudio, pues mi caso se trata de un lactante de 2 meses de edad, de sexo masculino, con antecedente de constipación desde el periodo de recién nacido, obra cada 3 y 4 días y presenta deposiciones duras. La madre le hace estimulaciones anal con termómetro, con lo que logra evacuación. No tiene antecedentes perinatales de importancia. El embarazo fue normal y nació sin problemas por parto vaginal. Tuvo un peso al nacer de 370 gramos y una edad gestacional de 39 semanas. Se alimenta con lactancia exclusiva y el desarrollo pondoestatural es normal. El abdomen está moderadamente distendido, es blando, depresible e indoloro. Aquí se observan las imágenes del infante. Se ilustran imágenes del colon distal
distal en proyecciones anteroposterior y lateral, el enema varitado de colon. El enema muestra una disminución relativa del calibre del colon distal, fundamentalmente del recto, marcado con la letra R, con dilatación del colon proximal a esta zona. La zona donde se produce la diferencia del calibre en la flecha se observa es compatible con una zona de transición, lo que es indicativo de una enfermedad de Hirschsprung. El colon por sobre la zona de transición corresponde a la zona normalmente inervada y el segmento distal es la zona andagiolónica y además abundante cantidad de materia fecal. El diagnóstico parte de pacientes de enfermedad de Hirschsprung en compromiso del color distal. Cabe resaltar que el contraste utilizado en este estudio es el bario. Buenas noches. Los estudios pediátricos yodados son contrastes yodados que se inyectan por vía intravenosa mientras se realiza el estudio radiológico, que permiten que se realicen estructuras internas y en muchas ocasiones son fundamentales para poder llegar a un diagnóstico preciso. Son estudios pediátricos yodados especiales que se realizan con medición de dosis. La dosis diaria de yodo varía su función en la edad y la etapa de la vida. Por ejemplo, en los niños de 0 a 6 años, la dosis es de 90 mcg diaria. Y de 6 a 12 años, la dosis debería ser de 120 mcg. Y en adultos mayores de 12 años y la población adulta, se recomienda una dosis de 150 mcg al día. Estos pueden causar algunos efectos. Los efectos, por lo general, algunas veces son leves. Pueden producir dolor, calor en el sitio de la aplicación donde se aplica el yodo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoraciones, sabor metálico, picazón, malestar general. En cambio, cuando las manifestaciones son moderadas, hay espasmos bronquial, alteración del ritmo cardíaco e hipertensión. Muchas gracias por la atención. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste ayudado en pacientes pediátricos. Aunque es infrecuente, se puede producir daño al riñón con cualquier prueba de contraste ayudado. Los pacientes cuyos riñones no funcionen adecuadamente tienen más riesgo de que su riñón se deteriore en el contraste. Los pacientes que son asmáticos son propensos a sufrir alergia al medio de contraste suministrado. Los pacientes que hayan presentado algún tipo de alergia o síntoma a un medio de contraste suministrado anteriormente en algún otro estudio, los pacientes que tienen problemas renales, esta serie de pacientes son propensos a sufrir algún tipo de alergia al medio de contraste. Esta vez le voy a hablar sobre un caso de estudio en un paciente pediátrico con un medio de contraste iodado. Explicaré las proyecciones y el diagnóstico del mismo. Entonces, el estudio escogido es la citografía retrógrada. La citografía retrógrada es la técnica radiológica que permite estudiar el tracto urinario inferior, la vejiga urinaria y ureter mediante un medio de contraste radiológico. La citografía se utiliza para el estudio del tramo urinario inferior mediante la citurografía miccional seriada. Aunque es un tramo urinario inferior, se puede estudiar con citografía miccional seriada. Preferimos usar la retrógrada porque la mayor concentración de medio de contraste que nos da hace que la imagen sea mucho mejor y el poder controlar al momento de la micción del niño y la represión vesical a voluntad. Entonces, la preparación, no precisa preparación alguna. Si es factible, dejamos el niño en ayunas unas 2 horas previas antes del examen para evitar algún vómito por irritabilidad, porque el niño se moleste o algo. La cobertura antibiótica en lactantes, sobre todo si se sospecha de reflujo o uropatía por eco, el antibiótico de elección será el mismo que toma como profilaxis o los tratamientos a dosis durante 5 días.
desde los 2 días antes hasta los 2 días después del haber hecho la exploración del niño. Este, para hacer esta exploración, el niño se desnuda de tal forma que todo el abdomen, desde el sifoide hasta el perine, quede totalmente sin superposición de ropa. Pantalones, calcetines, debe retirarse. Esto facilita que se haga un mejor al momento de visualizar el contraste. La misión supera el límite o la capacidad empoderador del contraste. Se usa contraste iodado convencional tipo iónico hipersomolar, diluido en suero, una proporción de 1,5 al 20%, de manera que la disolución contenga el 15% a un 18% de yodo. Puede usarse una mayor concentración del 25 al 30% cuando debe ponerse en el manuscrito algún detalle anatómico. Este, la inmovilización. Es necesario el apoyo del auxiliar o de la jefe de enfermería del área para la colocación de la sonda. Se le explica al familiar que esto no, que para que no se altere cuando vean que se le está colocando la forma al niño, se inmoviliza, ya que el paciente al intentar forzar retirarse de la sonda se puede lastimar o hacerse algún daño. Entonces, para evitar que se genere algún trauma, entonces toda la zona pélvica del abdomen se restringe la movilidad del paciente. Como proyecciones, el procedimiento debe iniciarse con una proyección de cúbito supino, de vejiga. Posteriormente se aplica medio de contraste y se toma la imagen en fase llena para observar los contornos de la vejiga. Posteriormente se hace en serie de miccionales para observar el vaciamiento de la vejiga y se pueda ver las proyecciones adicionales si el radiólogo lo considera. Aquí tenemos esta imagen, una sin medio de contraste y la otra con el medio de contraste, se puede ver la vejiga totalmente llena. Buenas tardes, mi nombre es Luis David Banquet Pérez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema gastrointestinal y el sistema urinario. Les voy a mostrar unas imágenes radiológicas y unos dibujos con sus diferentes partes, pero antes que todo voy a darles una pequeña definición de cada uno de ellos. El sistema gastrointestinal es el conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos y convertirlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía y como para el crecimiento y reparación de algunos tejidos. Pues aquí les muestro una imagen o un dibujo sobre el sistema gastrointestinal. Podemos encontrar algunas de sus partes, como lo pueden ver aquí, como es el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, intestino grueso, el recto, el ano, el apéndice, intestino delgado, duodeno, vesícula biliar, entre otras sus partes. Aquí también les voy a mostrar una imagen radiográfica donde podemos denotar sus partes. Por ejemplo, pues aquí podemos ver el hígado, el intestino delgado, como se lo estoy mostrando en la imagen, la cresta ilíaca derecha, la vejiga y la sífisis púbica. Ahora les voy a hablar sobre el sistema urinario, que es el conjunto de órganos que produce y elimina la orina del cuerpo. Pues aquí les voy a mostrar algunas partes pues aquí este es un dibujo donde les voy a mostrar algunas partes de él, y también les voy a mostrar una radiografía pues indicando algunas partes del sistema urinario. Pues también podemos encontrar el uréter, encontramos la vena ilíaca común, uretra, la vejiga urinaria, como la pueden ver en la siguiente imagen, arteria ilíaca común, podemos encontrar la corteza,
la pirámide renal, entre otras de sus partes. Podemos también ver la vena cava inferior, la glándula adrenol, riñón derecho, riñón izquierdo, y esas son algunas de las partes del sistema urinario. Pues también les voy a mostrar una radiografía donde podemos ver algunas de estas imágenes. Por ejemplo, pues aquí vemos los uréteres, vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, la vejiga, como lo pueden ver aquí en la imagen. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.